En un momento, perfecto. Gracias. Oigan, pues gracias. Hoy es 3 de marzo de 2022. En realidad, ah, esta conferencia está programada cada mes. La pasada tuvimos una sesión, pues ya hace una semana y cachito, y tomaron dos conferencias un poco juntas. Espero que tanto esta como esta quede arriba el día de mañana y podrán ustedes consultarla. Y por supuesto que les vamos a enviar a todos los asistentes un cuadernillo que respalda la conferencia. Mi nombre es Benjamín Olivares y con eso la promesa que les hago, que les hicimos, es que ese cuadernillo va a contener prácticamente un resumen de lo que hoy vimos y podrán ustedes bajarlo y usarlo para diferentes motivos, los que ustedes consideren pertinentes. Pues gracias a los asistentes. Son las 5 y 2 de la tarde y el tema de hoy es básicamente la velocidad que acontece la vida. Pero en esa velocidad que acontece la vida, yo diría que el tema estratégico es cómo estamos abordando esa velocidad. Ah, la verdad es que muchos jóvenes no tienen problema porque han venido con con la inercia del cambio tecnológico y para ellos tal vez esta velocidad sea para ellos muy fácil su adaptación, pero para otras personas de mayor edad, en realidad la adaptación a modelos tecnológicos o a modelos de vida tan rápidos, tan veloces, de tantos cambios, pues nosotros, quiero decirlo que yo a mis 64 años no estoy claro todavía de cómo lo estoy adoptando y cómo me estoy adaptando a este modelo de vida. Y por lo tanto surgen nuevas expectativas, nuevas experiencias que día a día nos hacen generar muchas actividades a las cuales pues no estábamos ni siquiera acostumbrados. Sobre todo cuando hablo de la tecnología y otra cosa que debo de mencionar es que antes tal vez a esta edad de 64 años o 60 años o 65, 66 ya estaba uno pensando en el retiro y la verdad es que hoy no hay eso, ¿sí? La verdad es que el tema de retiro, pues sí, algunas gentes acceden a esto, pero en realidad hay una vida productiva por delante todavía mucho más amplia. Personalmente pienso que apenas estoy conociendo la vida y abriendo mis ojitos a la vida, y por lo tanto entonces todo esto viene dado en la velocidad de adaptación de cada uno de nosotros. Y ese es básicamente el tema de hoy asociado a las organizaciones. Y en su momento van a ver que muchas de las cuestiones tienen que ver con nuestro yo y cómo podemos abordar esa cambio y esa productividad. Sin más preámbulo, para cumplir con los tiempos, la sesión está programada para 40 minutos y en esos 40 minutos voy a dar información que espero sea útil. Después pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. En el momento que ustedes gusten, por favor levanten su mano. En la parte inferior está el icono de levantar la mano o en su caso, interrúmpanme con todo gusto. Hago un paro y atiendo su pregunta. O quieren apuntarla y al final la respondo. Muchas gracias. Por favor, les pido que tengan a la mano lápiz y pluma, porque en breves momentos vamos a hacer un autodiagnóstico, ¿sí? Y ese autodiagnóstico es muy sencillo, pero te va a permitir de manera muy fácil identificar cómo estás y qué áreas de oportunidad tienes, ¿sí? Y la idea es que tengas herramientas desde este momento que te sirvan. Bueno, voy a pasar al tema de presentar. Denme un segundo, ¿sí? Por favor. Listo. Bueno,
Y el torbellino en que vivimos todos tiene que ver con que tal vez este torbellino nos impida resultados y sea ese torbellino una de las causas fundamentales de lo que no podemos hacer, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos del torbellino, hablemos de tal vez un lenguaje y un comportamiento altamente acelerado y que en general mata el desarrollo y el aprendizaje. Y esto se vuelve fundamental. Por lo tanto, voy a tratar de que la palabra importante la reconsideremos cómo la usamos. Y por eso pongo esta lámina para que ustedes de manera muy sencilla identifiquen esta historia. Y la historia es muy sencilla, pero me parece muy aleccionadora, que abre pauta para poder presentarles el tema. Y alguien le dice a un rabino, oye, por favor, ¿me puedes decir cuál es el día más importante de tu vida? Perdón. Y, y claro, la pregunta venía asociada, ¿y quién fue la persona más importante en tu vida? El rabino le dice a esta persona, a este feligrés, ¿no? Pues el día más especial que he tenido en mi vida es el día de hoy. Y la persona más importante, ¿quién ha sido? La persona más importante que tengo en la vida es con la que estoy hablando en este momento. Y eso trae muchísimas interpretaciones. Por supuesto que en este momento todos ustedes para mí son la gente más importante que hay en mi vida, porque a final de cuentas estoy enfocado a tratar de ofrecer lo que voy a prometerles, que se identifiquen una serie de cosas respecto de estos resultados y esta velocidad de vida. Y esto nos hace reflexionar respecto a qué tanto nos estamos enfocando al día de hoy y qué tanto eso lo hacemos, y si no lo hacemos, la pregunta es, ¿por qué no estás tan enfocado en el día de hoy? Tal vez estás viviendo el futuro de manera anticipada y por lo tanto con una ansiedad y desesperación brutal, o estás viviendo el pasado y traes toda una serie de, a lo mejor, rencores, resentimientos, remordimientos de no haber hecho, no haber logrado, o por qué estoy aquí y no haber entendido el pasado. El pasado ya fue. Vamos, finalmente lo que interesa es lo que en este momento estás viviendo, con quién estás en este momento, qué le estás ofreciendo a la vida el día de hoy. El día más importante es hoy. Y pasa en un momento, pasa rápidamente. Por lo tanto, en los próximos 40 minutos, que para mí son fundamentales, porque ofrecía para ello esta conferencia, es que identifiques una serie de elementos importantes. ¿Qué quiero que identifiques? Un modelo, es un modelo personal, ¿sí? Que creé desde hace buen rato para generar resultados y por lo tanto seas más productivo. Y te voy a dar las premisas generales de ese modelo. Ahora, una pregunta que viene a colación, pues es que no solamente quiero que ese modelo lo identifiques, sino que en realidad reconozcas este proceso de desarrollo, de cambio, y que evalúes esas inclinaciones para cambiar o no cambiar. ¿Qué tantas tienes esas inclinaciones personales para adaptarte a las cosas que vienen? ¿Eres una gente que se adapta con facilidad o eres una gente que le cuesta mucho trabajo y tardas grandes periodos en adaptarte a las nuevas condiciones? Pues te quiero decir que en realidad la sobrevivencia, ¿sí? Pues es de los que tienen la mayor capacidad de adaptación. Y en la vida personal y en las organizaciones siempre hay un dilema, atender las prioridades o estar en lo urgente y el torbellino de lo urgente, ese remolino que nos aprisiona. Tal vez en tu vida personal salga lo mismo.
¿sí? Hay cosas que consideradas como urgentes y no sé si sean importantes, pero a final de cuentas, las prioridades a veces se contraponen contra lo urgente. Ahora, estos son 10 ladrones de energía, 10 ladrones de tiempo que están en tu vida. Y los tenemos todos. Lo tiene el alto director o cualquier persona dentro de una organización, o lo tienes tú como esposo o como hijo, y a final de cuentas el tiempo es que tenemos 10 temas que nos están impidiendo, a mi parecer, esto. Y esto significa que el logro de las cosas nos las postergan, o sea, se retrasan. Y la premisa de que todo es urgente, bueno, pues muchas veces vivimos en el interior nuestro con que tenemos muchas cosas urgentes que hacer, o no estamos priorizando, o postergamos las cosas que tendríamos que hacer, o en el trabajo tenemos reuniones interminables. Vamos, he visto a muchísima gente y directores específicos que no saben delegar o no se centran en lo importante, no saben decir que no controlan el uso de sus redes o su teléfono y no solicitan, y por supuesto que en muchas ocasiones con la política de puertas abiertas no solicitan que no les interrumpan. O sea, el ser proactivo para ese tipo de cosas se vuelve fundamental. Entonces, si yo lo enfoco a la cultura organizacional donde estás inmerso, ¿sí? En realidad yo te daría una pregunta. ¿Eres causa o efecto de lo que está sucediendo en este momento? O sea, ¿cuál es la cultura organizacional en que vives en tu organización, en tu trabajo? Y específicamente, ¿cómo estás en ese rol? Porque seguramente tú también estás generando este tipo de cuestiones. Y cuando la pregunta viene si eres causa o efecto, viene dado porque la reciprocidad entre una y otra cosa o los roles se intercambian y seguramente eres causa y efecto a la vez de lo mucho que te quejas. ¿Cuántas veces no recibimos un WhatsApp, un mail con una pregunta o una petición urgente de alguien? ¿Sí? Aún afuera, faltando 10 minutos para salir o sin programación para que al día siguiente en la mañana lo tengamos. Entonces, tenemos que identificar todas esas fugas, todas estas um, costumbres organizacionales en que vivimos. Si eres una persona independiente y manejas tu propio negocio, ¿sí? Y no estás en una cultura organizacional, pues tú tienes que crear esa cultura organizacional creando límites. Y aquí te doy 10 cosas que suceden por las cuales el tiempo se va volando. Y fíjate bien, primero somos distraídos y no cuidamos el tiempo. Y a veces esto pasa desapercibido porque nos metemos sin controlar nuestros horarios. Y pensamos que sí los llevamos, pero en realidad no tenemos un control del horario. Y entonces, al final de cuentas, el que nos gobierna será ya la otra actividad que dejamos de hacer y que ahora se vuelve en urgente porque postergamos o nos excedimos en el tiempo por falta de gestión de una agenda, gestión del tiempo. Las cosas que nos llevan a veces el tiempo, pensamos que las podemos hacer tan rápidamente y no les atribuimos el suficiente peso, no las programamos, subestimamos o en algunos casos somos excesivamente perfeccionistas. Y cuando hablamos de perfeccionismo, creemos que hablamos desde la superioridad y te invito a que en realidad no pienses que lo que haces, sí, lo haces bien, seguramente sí lo harás bien, pero realmente le puedes conceder a otras gentes que lo hagan y que tal vez no quede tan impecable como tú quieres, pero en realidad se cumpla con las cosas. O sea, nosotros a veces pecamos del detallista, ¿no? De ser tan detallista. Y en fin, todos este tipo de cosas, estas son pues, algunas de las cosas por qué te puedo decir que el tiempo se va volando, ¿sí? Y a final de cuentas, cuando hablamos de liderazgo, los errores los principales errores del líder son los siguientes.
Veo 8 principales errores y los acomodé en sentido que el último es prácticamente el más importante. Ser perfeccionista, creo que todo el mundo lo quiere ser, pero realmente pierden oportunidad. El de ser tan detallista, o sea, ir tan a detalle donde no te corresponde eso, el detalle tal vez le corresponde a otra gente, o ser desconfiado, ¿sí? Y no enseñes a la gente, porque no crees en la gente porque no lo capacitaste suficientemente, o no delegas lo suficiente, pues precisamente porque no enseñaste y desconfías y crees que tú eres muy detallista o falta enfoque de todo lo que tienes que hacer. En realidad no escoge las metas necesarias o las metas estratégicamente importantes o las estratégicamente trascendentes, como le voy a llamar. O eres demasiado permisivo y a todo mundo le das van gancho y a todo le dices que sí. Y te vas colgando changos, sí, que no te corresponden. Pero la más importante de ellas es las tareas sin sentido. O sea, no le encuentras sentido a la tarea, pero sabes que tienes que hacerla, porque te la pidieron por lo que tú quieras, y no le ves ese sentido, y porque no te lo explicaron, porque no lo entiendes, y esto se vuelve un gran error en la productividad, porque al no tener sentido las cosas, no toman la pasión y la motivación las necesarias, y entonces tienes que recurrir a gestionar el tiempo, ¿sí? Y usar capacidades y recursos y lograr resultados. Y esas tres cosas te lo pide cualquier organización, aunque cuando te entrevisten para una cita de trabajo, no te dicen si usted sabe gestionar el tiempo, tampoco si usas todas tus capacidades y recursos para planear y lograr resultados. Lo que realmente se identifican es si en realidad has logrado resultados en otros trabajos. A final de cuentas, tenemos que empezar por una revisión personal. Y esa revisión personal es en el momento que yo quiero que tomes tu lápiz y tu pluma, sí, por favor, y te voy a hacer unas cuantas preguntas y le vas a ir asignando valor, ¿sí? Le vas a seguir asignando en qué estado estás, ¿sí? El segundo paso le vamos a asignar valor. Bueno, empezamos con el autodiagnóstico. Todo el mundo está listo, todo el mundo tiene lápiz y papel, por favor. Tienes desde siempre, muy frecuente, regularmente, pocas veces, nunca, y después una columna del resultado que la vamos a utilizar posteriormente. ¿Sí? Quiero que elijas entre esas 5, entre siempre y nunca. Sufres interrupciones en el trabajo que hacen que no termines en el mismo tiempo, en los tiempos acordados. O sea, es, escoge siempre, muy frecuente, regularmente, etcétera, ¿no? Hay cambio de planes por tu jefe y se dejan los trabajos a medias, siempre, frecuente, regular, etcétera, ¿no? Escoge una solamente. Te sientes comprometido en aceptar trabajos y estos hacen que tengas retrasos en los objetivos que te planteaste. Tienes muchas metas que cumplir y es difícil distribuir el tiempo. ¿Consideras que tú eres quien debe de hacer el trabajo porque los demás no tienen competencias suficientes a pesar de que te retrases en otras cosas? Asistes a muchas reuniones y al final tienes que andar a las carreras para cumplir o alcanzar el objetivo. Planeas con claridad tu día, semana, mes, lo que te da una guía y te permite seguimiento. Postergas lo que sabes que es prioritario, siempre muy frecuente, regular, pocas veces nunca. Bueno, me imagino que ya tienes este cuadro de 8 preguntas que son mínimas básicas de un diagnóstico. ¿Sí? Ahora yo te invito a que le asignes número, por favor. Asígnale los números que están ahí y pon el resultado en la columna derecha, por favor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vas a poner el resultado en la columna derecha, ¿sí? Y por favor, te voy a pedir que también hagas la suma correspondiente. Ya que tenemos esto, ahora te pido que si tienes el total, te voy a dar la interpretación de lo que se llama, mencionamos o llamamos semaforización del resultado. Y es el grado de riesgos que tienes en este ejercicio para postergar o para ser productivo. ¿Sí? Y tenemos puntos desde, pues mínimo tendrías 8, ¿sí? Uno en cada caso, hasta 16 sería cuando estás en verde. Tienes un muy buen nivel de desarrollo al respetar tu tiempo, objetivos, y si te mantienes en este nivel, pues sigues siendo asertivo. ¿Sí?
y después viene una zona intermedia que pues si estás pegado al 24 te tienes que tener cuidado, ¿no? Es importante estar alerta, debes permanecer atento. Existe riesgos altos de una pérdida de tiempo y falta de alcanzar objetivos. Y finalmente, cuando andas en la puntuación de 25 a 40, pues necesitas desarrollar de manera inmediata herramientas para asertividad, revisar la manera profunda el grado de permisividad que tienes. La autoestima podrá ver en esto y requiere análisis serio, o sea, la autoestima tal vez esté por ahí con algunos atorones. Si alcanzas los objetivos que deseas es por un desgaste personal. Tal vez estés sacrificando tiempo de la familia o tiempo personal. Y entonces tienes que revisarte de 25 a 40. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, mira, yo te sugiero que a las puntuaciones que obtuviste, pues en la primera pregunta tienes que poner límites. Y tienes que ser asertivo para poner límites, porque tanto vale lo que el otro hace como lo que tú piensas y haces. Y por lo tanto, no tienes que poner por encima de los demás, de ti, lo que otros hacen o lo que otros piden. Ahora, la segunda, los acuerdos y la retroalimentación debe ser una parte fundamental para generar confianza. Tu estima y tu asertividad están muy bajas. Si tiene muchas metas que cumplir, el problema es el enfoque y el dar prioridades. Ahora, si consideras que tú eres quien debe hacer el trabajo, pecas de desconfianza, ¿sí? Y por lo tanto no desarrollas una red de apoyo. Y entonces te vas a ahogar. Asistes a muchas reuniones, pues, y tal vez estas te dejan que no alcance el objetivo. Tienes que asignar prioridades. Yo veo muchas ocasiones que los jefes combinan a reunión, y no les importa, y todo el día se la pasaron con su misma gente haciendo reuniones para diferentes temas, y después sale la gente a las 3 4 de la tarde, pero resulta que tienen que hacer todo lo que finalmente se comprometieron desde la primera reunión. Pues ¿a qué hora? Y entonces, en realidad, se vuelven reuniones interminables y con poca productividad. Planeas con tus hábitos del día, tienes una guía, y planear es un hábito y es una herramienta que te permite dar seguimiento. Si no lo haces, la sesión pasada hablamos de este tema y resultó muy importante. Ahora, revisa las razones de un autosabotaje cuando posterga las cosas. Hay algo que está hablando dentro de ti que no te permite, a pesar de que sabes que es prioritario actuar. Bueno, pues con esto te doy una revisión personal muy rápida. Ahora voy a dar una explicación neuronal sobre por qué postergamos. Y hay tres cosas que quiero resaltar. Primero, hay muchos ejercicios, ¿sí?, sobre el placer y el sacrificio, ¿sí? O el placer y el gozo. Y entonces, la verdad es que hay impulsos básicos que nos llevan a construir nuestras redes neuronales, pues facilitando el placer y dándole a un lado al sacrificio. Y por lo tanto, pues postergamos lo que no nos gusta, lo que creemos que vamos a tener problemas, aquel que no nos da placer o que consideramos que va a ser difícil o va a estar sacrificado. Y entonces son impulsos básicos que tienen que ver con mucho el comportamiento y la educación desde niño, sí, con los parámetros que la madre normalmente nos da durante los primeros 4 años de vida. Hay varios experimentos muy interesantes que no es el caso mencionar en este momento, pero que explican todo esto. Después, la búsqueda del menor esfuerzo, pues tiene que ver con esto también, ¿sí? Y entonces, eso seguramente lo aprendió muy bien, lo hemos aprendido muy bien, y entonces decimos, pues el menor esfuerzo, pero eso no quiere decir que el menor esfuerzo sea lo más importante. El menor esfuerzo siempre y cuando tenga el resultado que queremos. Pero si no logramos el resultado, pues el menor esfuerzo no se justifica. Y hay una ley que no se entiende muy bien y que es poco conocida, que es la ley de Parkinson. Y este cuate nos habla sobre el trabajo que se expande en todo el tiempo, si tú lo permites. Y entonces tendemos a generar más y más frentes de trabajo y no concluir las cosas. Y de repente tenemos 5, 6, 7, 8 pendientes, ¿sí?
pero en realidad los importantes son 2 o 3 o es uno. Y abrimos muchísimos frentes los cuales no somos capaces de mantener. Esta es una ligera explicación. Ahora, cuando postergas tienes que ver tu grado de evasión, tu grado de indecisión o tu grado de activación en cuanto a exceso y seguridad y confianza, ¿sí? Porque ese exceso de seguridad y confianza seguramente te está llevando a postergar y dices, no, lo voy a hacer al rato porque es muy fácil, ¿sí? Y cuando lo empiezas a hacer, finalmente no lo realizas. O evades porque tienes miedo al fracaso, o no tomas las decisiones, ¿sí? Porque ¿qué van a pensar si te equivocas? ¿Sí? Y tienes miedo al qué dirán y al error. Entonces, estos son evidentemente tres aspectos que se consideran para cuando postergan las cosas. Y es un tema fundamental en las organizaciones. A veces las organizaciones están inmersas en errores y siguen postergando su solución sin darse cuenta porque tienen miedo al fracaso. Ahora, el tema para abrir boca es bajo esta premisa. Si tú tienes claras las prioridades, las decisiones se van a volver más fáciles siempre. Pero el trabajo para las prioridades normalmente no se da. Y entonces, desde aquí empezamos a trabajar. Ahora te presento el modelo que he hecho para poder, para el logro de objetivos. Y se llama un modelo 4E porque precisamente empieza con 4Es. Y el logro, primero se basa en un enfoque, después en una elección, ejecución y evaluación. Y parecería que son 4 etapas muy sencillas. Sí, pero te voy a explicar qué contiene cada una de las etapas. Y esto es realmente la parte neurálgica de la charla. No voy a ampliar el tema, pero sí voy a hacer lo necesario para que tú comprendas de manera rápida y clara. Me podrás hacer cualquier pregunta sobre cualquiera de las CES, pero el tema de las CES se vuelve estratégico. Primero es el enfoque, y de la plática que tuvimos la semana pasada, quiero que recuperes el para qué. O sea, ¿qué sentido tiene que hagas las cosas? Yo resaltaba en la conversación la semana pasada que la planeación se considera, dentro de la planeación se considera el para qué, o sea, la misión, visión, etcétera. Y el para qué en realidad es los metaobjetivos y las metas están fuera específicamente del para qué, perdón, están fuera de la planeación y no están de la otra planeación. O sea, la planeación se utiliza para lograr esto, o sea, para nutrir al tema. La planeación es una variable dependiente, ¿sí? Y la variable independiente es el para qué, cuál es el sentido que tienen las cosas. Pero para esto tienes que estar en plena autoconciencia de qué en realidad, qué es lo que quieres, deseas, anhelas, sueñas y cuáles son tus posibilidades al respecto, ¿sí? Por lo tanto, entonces, cuando enfrentamos el tema y enfrentamos las fechas de cumplimiento, ¿sí? Pues muchas veces desde el inicio del enfoque ya estamos pensando no cumplir las cosas porque de acuerdo a las condiciones, pues de manera directa decimos, no, bueno, el día 22 se puso la fecha, pero sé que no voy a cumplir. Y por lo tanto empezamos a decir, bueno, si no voy a cumplir todas, ¿qué es lo mejor que no cumpla? Pues no cumplo uno o dos o tres y solamente cumplo el cuatro, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas se vuelve determinante en el enfoque. Y por lo tanto, la pregunta que te hacía la semana pasada y que te la pongo aquí es, ¿qué es importante que haga hoy? Que si lo cumpliera al finalizar el día, me sentiría que cumplí muy bien y que voy en el camino correcto respecto de mis objetivos. Y ojo, no es para que te lo hagas durante esta etapa. La etapa de enfoque es una etapa permanente dentro del proceso. Yo te la puse en una secuencia porque da inicio, pero debe de permanecer el enfoque permanentemente. O sea, todo el tiempo debes de estar enfocado. Y esta pregunta es una pregunta que yo principalmente me hago todos los días. ¿Qué es lo más importante que si lo cumpliera hoy, pensaría que estoy cumpliendo lo que debo hacer? Ahora, la otra parte es la segunda es la elección. Y entonces la elección tenemos que tener, muchas ocasiones hay muchísimas prioridades. Y tenemos 8 proyectos o 6 proyectos y el tema es
no eres capaz de enfocarte en 8 cosas al mismo tiempo, ni siquiera en 2 seguramente, para que realmente las cumplas. Y entonces, por lo tanto, tus metas no son claras, porque tienes 6 canchas abiertas. Enfócate en una y busca terminarla. Si no te enfocas, y entonces es ahí cuando la meta se vuelve trascendente, ¿sí? Estratégicamente trascendente, le he llamado yo. Meta estratégicamente trascendente. Y esta meta estratégicamente trascendente es la que te va a llevar y la que vas a cumplir. Pero si no la tienes, ahora, por supuesto que para esto tienes que generar unos indicadores preventivos. Y indicadores preventivos, sin entrar mucho al tema, pero solamente explicarlo, son aquellos indicadores que no es el indicador final de resultado como normalmente se ve. Es un indicador que si cumples ese indicador, normalmente podrás con alta probabilidad lograr el resultado. Por ejemplo, si, si tu cliente, si habláramos de ventas o habláramos de trabajo en equipo, si yo me pongo como indicador hacer reuniones diarias de enfoque con mi equipo de trabajo de 10 minutos, ¿sí? Seguramente el indicador mayor, el indicador de resultados sería haber logrado que el equipo estuviera integrado, ¿sí? Y entonces la meta preventiva es si yo voy cumpliendo todas estas metas, el indicador final de resultado, pues seguramente se va a cumplir. Y si yo veo como meta, indicador preventivo, atender a 4 clientes nuevos cada semana, ¿sí? Vincularme con ellos. Seguramente, y si tu meta de resultado es incrementar las ventas, seguramente esto va a suceder. Lo explico de manera muy sencilla y muy rápida. Ahora, por lo tanto, tenemos que replantear tus elecciones, ¿sí? Y el enfoque que le estás dando. Y esas elecciones, pues, ¿cuánto tiempo estás trabajando para generar la elección que requieres tener o con la que te comprometiste? ¿Sí? ¿Le estás asignando el suficiente tiempo o está fuera de tu tiempo esa meta? Ahora, entre más cantidad de metas, menos energía para cada una de ellas, hay menos participación y compromiso de tu gente y por lo tanto, a mayor cantidad de metas, sube tu cantidad de energía, porque te enfocas, sube la participación de las personas y el compromiso de las personas. Y entonces, esto, en la cantidad de metas que te propongas, en realidad se vuelve trascendente. Por eso le he llamado meta estratégicamente trascendente. Ahora, todos conocemos este juego, ¿sí? Entre lo urgente y lo importante. Sin embargo, en el primero tiramos el dinero, ¿sí? Y lo tiramos así tal cual, no urgente y poco relevante. Pero a veces saben qué tiene esto, es muy veledoso, nos gusta, ¿sí? Y lo atendemos. Ahora, es urgente y es poco relevante. Pues caramba, entonces también tenemos que pensar las cosas. Y tenemos también en estas 4 figuras, en realidad les voy a poner nombre, porque tenemos la zona de lo urgente y lo importante, que son los aparecidos, y los aparecidos tienen mucho que ver con esto, aparecen cosas que tenemos que hacer, o lo importante y lo urgente y lo no urgente sería la zona donde le tengo que asignar mayor tiempo, donde tengo que poner la batería de las acciones, porque esto me va a dar permanencia en cualquier negocio que tenga. Lo planeado, que no son urgentes porque ya está planeado y voy teniendo un calendario para cumplimiento. Ahora, voy a cómo asignan las empresas de alto rendimiento los tiempos comparados con las de no alto rendimiento, ¿sí? Y miren, lo no urgente y lo importante para las empresas de alto rendimiento representa el 1% y el 2 o el 3% para las de poco rendimiento. Fíjense bien, y en este renglón, lo urgente y lo poco relevante para las empresas de poco rendimiento representa el 50 al 60% del tiempo de las personas. Y para las personas, para las empresas
de alto rendimiento solamente representa el 15%. Por lo tanto, entonces las empresas de alto rendimiento en estos dos cuadrantes han gastado el 16% de su tiempo. Ahora, cuando es importante y urgente, evidentemente la zona de los aparecidos que llamo yo, pues aparecen y los tienes que atender. O sea, digo, forzosamente si te aparece un fantasma, pues haces algo, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor es correr, pero tienes que atender esto. Ahora, el 25 al 30%, las empresas de poco rendimiento asignan este tiempo a esto, pero las de alto rendimiento le dan el 20 a 25%, o sea, le dan un buen tiempo importante, porque el tema sigue siendo importante por el impacto que va a haber. Y finalmente, el cuadrante más interesante es este, cuando es importante y no urgente. Y como no es urgente, muchas veces lo postergamos y nos vamos a atender lo urgente. Y entonces el 65 al 80% de las empresas de alto rendimiento le dedican tiempo a esto. Pero fíjense entonces que tenemos que intercambiar estas zonas, ¿sí? Para las empresas que no son de alto rendimiento. O para tu persona también, ¿qué le estás asignando? ¿Sí? ¿Estás en lo urgente y poco relevante? ¿Ah? ¿O estás en lo importante y no urgente? Por lo tanto, entonces, la zona de los ladrones, los aparecidos, el desperdicio y la productividad y el bienestar. ¿Y por qué el desperdicio? Pues porque desperdicias cosas que invaden tus labores, ¿sí? Y que están fuera de contexto. Tenemos hoy día muchísimos distractores y entonces no tenemos un horario para nuestro manejo de teléfono, ¿no? ¿Sí? Y evidentemente, a veces el teléfono nos maneja a nosotros. La zona de los ladrones, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver con algo, miedos y preferencias. Y por nuestras preferencias decidimos aceptarlo y atenderlo, pero en realidad no es relevante. Ahora, la zona de los aparecidos, o sea, son pedidos que nos llegan, ¿sí? O cosas que surgen de repente, pero eso lo adoptamos o lo modificamos pues con disciplina y con enfoque. Y la forma de productividad y bienestar es cuando tienes estabilidad para atender las cosas y no estar a la carrera. O sea, desarrollar el plan a futuro, y desarrollar planes es planeación, el tema de la sesión pasada, ¿sí? De la conferencia pasada. Aquí presenté la vez pasada este cuadro que me parece realmente interesante, porque lo que hacemos es comparar la alta importancia y urgencia con lo no programado, no importante y no urgente, y estamos desde la zona del desperdicio a la zona grado 1 y grado 2. Y cada quien en realidad podrá decir qué le está pasando y qué es lo que está atendiendo en su vida. Tú eres el único que tiene la decisión para ver dónde estás asignando el tiempo. Por lo tanto, cuando estás en la zona programada, es un proyecto de vida, ¿sí? Y la zona de alta importancia y urgente seguramente es de alta productividad si lo atiendes, porque es importante. Ahora, cuando pasamos a la siguiente etapa, al siguiente, es la fase de ejecución. Y entonces aquí es donde tienes que tener herramientas de planeación y una red de apoyo. Y en esto me quiero detener de manera importante, porque esta etapa de desarrollo y planeación se vuelve estratégico. O sea, en esta etapa de ejecución es donde la mayor parte de las organizaciones fallan, porque no se hace planeación, porque no se incrementa una red de apoyo sustancialmente importante, no hay equipo de trabajo, hay individualidades, y no hay una medición constante. Y aquí es donde hablamos de indicadores preventivos otra vez. Ahora, el tema es que para solucionar esto es algo muy, muy fácil. Te hago este formato porque es un formato que yo prácticamente casi diario lo hago, en el tema de cuáles son las metas importantes del día, pero cuál es la meta estratégicamente trascendente. Y entonces puede ocuparme un día o una semana esa métrica estratégicamente trascendente. Y a esa le tengo que poner horario y le tengo que poner fecha de inicio y fecha de fin. O empiezo a las 8 y termino a las 10 y así sucesivamente. O sea, eso no lo ponemos en la agenda. Y en la agenda deberíamos de poner esto, porque al final de cuentas en la agenda ponemos las citas. No, pon tus metas estratégicamente trascendentes para que le asignes ese tiempo. Y ese tiempo determínalo tú, nadie lo va a poder determinar más que tú. A ojo, porque hay otras cosas que también tienes que estar alerta.
actividades extras no contempladas, de repente te sale algo, pon cuánto tiempo te llevó a cabo esa actividad. Y no te estoy diciendo si era importante o no, solamente actividades extras no contempladas. Y cuando veas que van a aparecer ladrones de tu tiempo, ladrones de la productividad, y estas estarán ahí, por aquí empieza el torbellino. El torbellino empieza porque hay actividades extras no contempladas que finalmente te llevan a toda una serie de actividades que te presionan mucho. El estrés o hasta el síndrome del quemado, ¿no? Por el trabajo, que es demasiado trabajo con alta exigencia, pero ya agotado por el mismo. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es tu red de apoyo? Y tu red de apoyo específicamente en el trabajo o con tus logros en tu desempeño laboral, ¿cuál es? Te tienes que hacer una serie de preguntas. Lo primero es detallar tu red de apoyo. Si no detallas tu red de apoyo, ¿sí? Si no tienes esto, entonces en realidad pues estarás desenfocado. Por supuesto que, como les dije, el enfoque inicial pasa porque tú tienes claro qué es lo que quieres cumplir, ¿no? Ahora, pregúntate si usas tu red de apoyo, no la usas, ¿sí? Y es oportuno. ¿Qué de ti te está impidiendo usar esa red de apoyo? Muchas veces la falta de confianza, la falta de algunos, yo creo que de autoestima, ¿no? Por llamarlo de manera ya muy clara, pero a veces la falta de creer en uno mismo, ¿sí? Te impide pedir favores, te impide pedir ayuda. ¿Qué acciones vas a hacer para implementar esa red de apoyo? Todo trabajo que realizas debería tener una red de apoyo. Ahora, fíjate bien, hay una red de apoyo por descubrir que es fundamental. Hay gente que te va a abrir puertas, pero sin embargo, si no tocas esa puerta, nadie te la va a abrir. Y entonces no descubres esa red de apoyo. La red de apoyo muchas veces es más importante la que está por descubrirse que la que en realidad tienes. Porque las actuales, ¿sí? Pues vas a ahorrar la capacidad de cada uno y su disposición. Ahora, identifícalas y diferencialas de acuerdo a lo que vayas a hacer, las indispensables, las necesarias y las no necesarias. Porque seguramente tendrás algunas que crees que son necesarias, pero en realidad no lo son, o al contrario, ¿no? Y aquí te hago una serie de preguntas que te amplían tu red de apoyo, ¿sí? Y esta es una técnica de lluvia de ideas que es lo personal para responder estas preguntas, ¿sí? Y la premisa principal, ¿qué no tengo que si lo tuviéramos lo logramos? ¿Qué no tengo? O sea, ¿qué me está faltando? ¿Sí? ¿Qué debería de tener en esa red de apoyo? Y entonces hay preguntas determinantes. ¿Cuáles usamos y cuáles están dando resultado? ¿Cuáles usamos y cuáles no dan resultado, verdad? Además, ¿cuáles no usamos y no son necesarias? ¿Sí? Y a otras que sí son necesarias. Si son necesarias, tienes que hacer un plan para obtenerlo. Y si no son necesarias, tienes que desecharlo. Esto te va a fortalecer la red de apoyo. ¿Y cuáles no usamos que son indispensables? Y esas tienes que ir por ellos, detectarlas e ir por ellos ya. Cualquier programa y plan de trabajo debería estar sustentado por el establecimiento claro de las redes de apoyo. Ahora, cuando trabajas con la red de apoyo, primero tienes que, el proceso de ser autoconsciente se vuelve fundamental y hacer conciencia en los demás. Y estamos aquí todos para generar lo que todos queremos como meta, situación o reto. Ahora, hay que reconocer que desde donde has creado las cosas y desde donde vienen las situaciones a resolver o los retos, no es el lugar correcto. O sea, tal vez lo creaste ahí, pero para resolverlo no necesariamente tienes que estar ahí, tienes que pasar a otro nivel. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que hacer cambios porque desde ahí, desde donde generaste tu problema o tu situación a resolver o tu reto, es un nivel que carece de cosas, porque si no, ya hubieras alcanzado esa meta y no sería reto. Por lo tanto, entonces, tienes que hablar de otro nivel y eso quiere decir moverte, ¿sí? Para atrás, para adelante, para arriba, para abajo.
y tiene que ver con tu red de apoyo, porque no, tú muchas veces no vas a ver lo que está ahí y alguien te lo podrá decir. Y ahora se tiene que tener claridad en la situación, en el reto o en la meta. Y para esto hay muchas técnicas. Vamos, aquí te menciono 4, pero no es el tema de la conferencia hablar de estas técnicas, pero sí que conozcas. Ahora, el modelo de evaluación, pues realmente no quiero impactar mucho en el tema, pero la evaluación, pues básicamente es de indicadores diferentes a procesos. Y aquí están las diferentes 4 técnicas para resolver en red, ¿sí? Las situaciones, retos o problemas. Ahora, para asignar a prioridades, ¿sí? Yo te pido lo siguiente, y este es el reto personal. Y en nuestras intervenciones, muchos de los diagnósticos que hacemos, los hacemos para que te des cuenta primero dónde estás. Si no tenemos indicadores iniciales, no podemos generar comparativos de resultados, ni un plan de atención, ni un desarrollo. Por lo tanto, entonces, en las intervenciones que hacemos, y esto quiero resaltar, siempre vienen acompañadas de diagnóstico. Un diagnóstico que tiene que ver con el tema y con las competencias blandas que necesitas para resolver las circunstancias, ya sea liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, solución, negocios, conflictos, emprendimiento. Y por lo tanto, toda esta parte de diagnósticos sustenta el enfoque que se le va a dar en la estrategia, los resultados de este diagnóstico. Y a partir de ahí generamos la implementación. Si no existen estos diagnósticos, ¿sí? Que son breves, son eficientes, ¿sí? Y son confidenciales, nos permite proyectar las necesidades. Ahora, el tema de esa aplicación de diagnósticos tendría que verse apoyada por una metodología de intervención, cosa que lo hacemos con 5 Cs. Sí, conferencias, consultoría, capacitación, certificaciones y muchas veces coaching. Y con esas 5 Cs hacemos la implementación de los planes de trabajo y de desarrollo en las organizaciones. Bueno, te dejo con esta reflexión. Debo estar dispuesto a renunciar a lo que soy con el fin de convertirme en lo que seré. Y nos topamos muchas ocasiones que esto no nos lo planteamos cuando abordamos una nueva situación o reto. Algo de ti debe de dejar de ser y debe ser sustituido por otra cosa. Porque si no, vas a estar en el mismo plano en que creaste la circunstancia, el reto, el problema, la meta. Debes de avanzar en este sentido. O sea, cualquier situación te debe de convertir en alguien dispuesto a renunciar en algo que haces para mejorar lo que tienes que hacer. Bueno, pues son 4:45, un poquito más, ¿sí? Quisiera generar ahorita una serie de preguntas y respuestas. Si no hay inconveniente, no he visto alguna mano por ahí levantada. Déjenme salirme del modo de presentación. Un segundo, ¿sí? Listo. Pues me gustaría escuchar sus preguntas. Por favor, queden abiertos los micrófonos. Si son tan amables, adelante. Félix, ¿qué te pareció la presentación? ¿Qué te dejó? Bueno, Manuel, Félix, ¿nos contestas ahorita? Ahorita sigues tú, Manuel. Gracias. Bien, bien. Adelante, Manuel, entonces, mientras se prepara Félix. Sí. Bueno, pues yo, en primer lugar, te felicito, Benja. Continúo. Perdón, tu micrófono, Benjamín. Perdón, sí, adelante. Por ¿Continúo favor. yo? Sí, adelante, Manuel. Felicidades, Benja. Nada más es un rápido. Yo creo que el tema es muy importante, ya que hablaste, por ejemplo, del sacrificio que se combina mucho con tu última frase, que la verdad es de que todos deberíamos de tener un cierto nivel de sacrificio
para poder obtener los resultados, no nada más en el trabajo, sino tanto en la familia, en la sociedad, para poder, pues ahora sí que buscar los resultados, vuelvo a repetir, no nada más en el trabajo, sino familiar y socialmente. Pues muchas gracias, Benjamín, y seguimos adelante. Muchas gracias, muy amable, a tus órdenes. Gracias por asistir. Sí. Félix, Félix Chico, ¿sí? ¿Me escuchas? ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿cómo Qué estás? gusto ¿Qué tal? verte, a tus órdenes. Igualmente, igualmente. Pues mira, entré un poquito tarde, pero lo que estuve viendo al final es, pues, es ser más eficiente. Ahora, aquí lo que al final no entendí, o sea, cerraste diciendo, bueno, yo lo hago con 5 Cs, Así pero es. entonces, bueno, a partir de un diagnóstico, pero entonces, ¿cuál es la propuesta ahí? O sea, el siguiente paso sería que, o sea, contratarte para que nos ayudes en ser más eficientes. ¿Cuál es? Porque ahí me quedé un poquito. Gracias por tu pregunta. Sí, es muy interesante. Fíjate que en cualquier proceso que nosotros desarrollamos de intervención, utilizamos 5 Cs. Creemos que precisamente nuestro modelo así se llama. ¿Por qué 5 Cs? Porque sabemos que la capacitación es suficiente. Y algunas gentes nos piden coaching o nos piden consultoría, pero no es suficiente, me explico cada uno de ellos. O sea, en nuestra experiencia, dentro de qué contextos puede haber mayor desarrollo. Y entonces, los programas vienen dados por 5 Cs diferentes que en diferente momento, de acuerdo a las necesidades, se van estableciendo. ¿Sí? Hay gente que necesitará coaching, en un momento se necesitará capacitación, alguna gente necesitará consultoría, ¿sí? Y a lo mejor la organización al final o alguna de las personas quiere certificarse en algún estándar del conocer. Entonces, nosotros manejamos esto de manera, como modelo de intervención, de manera que nos adaptamos a las circunstancias del cliente y ver cuál es la mejor propuesta. Si tú mañana dijeras, oye Benjamín, fíjate que la empresa tiene tal problema, yo te diría, bueno, en este sentido, empecemos con una conferencia de sensibilización y después empecemos, ¿sí? A hacer una serie de diagnósticos. Por supuesto que dentro de la consultoría están los diagnósticos porque ahí damos pautas directas de acción. La consultoría tiene como base, ¿sí? Una línea inicial o una puntuación inicial de indicadores respecto a cierta circunstancia y a partir de ahí empezamos a trabajar para haber identificado los problemas. No sé si esto aclara un poco la pregunta que me hiciste. ¿Esto es para nivel personal o para nivel de empresa, organizacional? Ahora, evidentemente, a nivel personal tenemos coaching, ¿sí? Y tenemos sesiones muy personales donde discutimos estrategias personales, ¿me explico? ¿Sí? Y utilizo las sesiones de coaching a nivel personal porque la gente muchas veces tiene las soluciones, ¿sí? Ahora, si no las tiene, en la sesión de coaching me doy cuenta y la gente se da cuenta y en ese momento se recomienda o se da capacitación o se da consultoría, ¿sí? Pero lo más interesante es que nosotros muchas veces tenemos las soluciones porque conocemos de manera integral el problema. Y que yo llegue a darte una serie de consejos resulta absurdo, ¿sí? Porque tú conoces mejor la problemática y aunque no me la puedes expresar de manera total, tú tienes todas las variables en tu mente. Y evidentemente, el chiste es cómo vences esas variables a través de las mismas herramientas que tengas o te des cuenta de que necesitas nuevas herramientas. Y si requieres nuevas herramientas, pues entonces sí, hacemos consultoría o hacemos capacitación. Entonces yo le apuesto normalmente a las intervenciones personales, le apuesto sesiones de coaching, ¿sí? La primer sesión de reconocimiento no tiene ningún costo, ¿sí?
pero para que uno sepa qué específicamente es el coaching y cómo se desarrolla el coaching, ¿no? Y qué puede encontrar. Y entonces, a partir de esto, la primera sesión de coaching, que te digo, no tiene ningún costo, abre el panorama de qué puedo esperar del coaching. Porque por más que te lo explique el coaching, vas a decir, es una guía, es un acompañamiento, ¿qué es? Pues la verdad es la generación de conversaciones profundas para encontrarle significado a lo que haces y desarrolles tu productividad o alcances tus metas. Gracias, Félix. ¿Sí? Gracias. No, hombre, que Raúl, Vicente, por favor, no sé qué comentario nos quisieras hacer, si eres tan amable. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Si quieres bajar Bueno, pues me tantito parece muy interesante. tu micrófono, tu cámara, Sí, porque perdón, no te te vemos escuché. nada más, si puedes bajar un poquito tu cámara, ¿sí? Porque solamente te vemos de los lentes para arriba. Ok, ahí sí, ¿ya me Ándale, ves? gracias, excelente. Exactamente, ya te vemos todos. Gracias, Raúl. Bueno, pues mira, buenas tardes, Benjamín. Recibí la invitación de Manuel Flores Vázquez, que es el Ya, jefe qué de la bien. empresa donde yo trabajo. Y bueno, me Perfecto. parece muy interesante esta plática, esta conferencia sobre el desarrollo de estrategias para resolver conflictos relacionados con el desarrollo del trabajo. Y bueno, pues ahorita escuchándote, me pareció muy importante lo que mencionabas sobre las prioridades que hay sobre cuando tienes situaciones en las cuales eh, eh, factores que inciden para que tu trabajo se desarrolle de manera correcta. Entonces, voy a revisar bien el material que tú que tú presentaste para estudiarlo, porque sí hubo algunas áreas no comprendí muy bien, pero voy a revisarlo el material. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por tu asistencia. En realidad lo que pretendemos es que tengan ustedes un enfoque con el material que les vamos a dar, ¿sí? El lunes les estará llegando ese material. Ustedes van a tener de manera directa. Por favor, les pido también dejen su correo electrónico. Si no se han registrado, dejen su correo electrónico en el chat, ¿sí? La gente que entró directo, por favor, ¿no? Para que les enviemos el material. Eso va a dar profundidad a que pueda uno comprender con mayor facilidad el tema y la profundidad del mismo. Nazario, qué gusto que estés conectado, ¿sí? Hace años no nos vemos, ¿sí? No sé si quisieras expresarnos tu opinión al respecto de la conferencia, Nazario. Creo que no. Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, venga, felicidades, excelente tema. Aquí es la rifa del tigre, ¿no? Lo que ahorita escuché que te preguntaba, ¿no? Muchas veces en las empresas pensamos qué desarrollamos al personal en lo individual o en lo general. Y yo creo que lo que tú mismo has dicho, ¿no? Es una serie de herramientas en el cual cada herramienta tiene su función, así como los temas que mencionabas, ¿no? Y recordemos que nosotros estamos muy acostumbrados a la situación cómoda. O sea, si yo estoy cómodo, déjame así, no me muevas. ¿Por qué? Porque nadie me exige, ni yo mismo me exijo. Incluso cuando hablamos los procesos de mejora continua, es cuando decimos, oye, ¿para qué me mejoro? Si voy a mejorar, me voy a poner un tema incierto que a lo mejor prefiero estar como estoy, aunque sea con las gotitas que tengo, y no arriesgarle a conseguir un chorrito más, ¿sí? Entonces eso es lo que luego sí
nos cuesta trabajo, ¿no? Convencernos que sí podemos, que sí sabemos, y si algo nos falta, pues es la medición del desempeño, que atinadamente lo has dicho tú en otras sesiones, y recordar mucho lo del propósito, ¿no? ¿Para qué estamos? O sea, lo que soy, o mi empresa, o mi trabajo, o lo que hago, ¿es para lo que tengo o para lo que puedo dar, ¿no? Como cerrares en tu conferencia, muchas felicidades, ¿no? Un abrazo y gusto saludarte, Estelita, también, un abrazo. ¿Sí? Excelente charlas, ¿eh? Gracias, Enrique, muy amable. Micrófono. Enrique es un extraordinario consultor de calidad, ¿sí? Bueno, pues ya cumplimos la hora, se nos va rápido el tiempo. Gracias a todos ustedes. Los vamos a invitar para la siguiente conferencia, ¿sí? El mes próximo. ¿Tienen la fecha, Estelita? ¿Sí? Porque tú eres la que tiene las fechas y de repente, yo ando confundiéndolas, ¿sí? Pero va a ser muy interesante la siguiente conferencia. Les vamos a enviar el programa de conferencias, ¿sí? Hasta marzo, hasta junio, que ya lo tenemos listo, y van a poder ver los temas de cada una de ellas. A final de cuentas, muchísimas gracias a todos, gracias por su asistencia. Así, adelante. El 7 de abril, el 7 de abril. 7 de abril, sí, así es la primera semana de abril. Les enviamos la invitación con anticipación. Muchas gracias, que estén muy bien a todos, un abrazo y síganse cuidando, que estén muy bien. Gracias, Manuel, Enrique, Félix, sí, Félix Jacobo, Nazario, qué gusto, sí. Ale, gracias, Benja, hasta luego. Gracias, Raúl. Bien. Señora, gracias, que estén muy bien a todos. Gracias, Estelita, hasta luego. Luego. Gracias.